Bueno, en esta clase de fisiología pulmonar vamos a hablar de transporte de gases por la sangre. La primera diapositiva está referida a lo que es la presión parcial de los gases. En general, los valores normales de la presión parcial de oxígeno y dióxido son: la PO2 arterial es de 90 a 100 milímetros de mercurio con un valor medio de 95, la PO2 venosa es de 40 milímetros de mercurio, la PCO2 arterial es de 40 milímetros de mercurio y la PC2 venosa de 45. Entonces, una de las cosas que vamos a ver es cómo pasa tanto el oxígeno como el dióxido de un compartimento a otro. Y para pasar del oxígeno de los alvéolos a los capilares, lo hace a través de un mecanismo de difusión, dado que hay una diferencia de presión del oxígeno entre el alvéolo y el capilar. Cabe destacar que hay una pequeña variación entre la PO2 capilar y la PO2 arterial. Por otro lado, a nivel de los tejidos, al haber una mayor PO2 en la sangre arterial, se va a producir el pasaje del mismo hacia el tejido. Y eso también lo hace a través de un mecanismo de difusión, simplemente por un gradiente de presión. Como para explicar un poquito más, la PO2 en los capilares arteriales es de 95 milímetros de mercurio y en el líquido intersticial que rodea la célula es alrededor de 40. O sea que esa diferencia de presión es la que va a permitir la difusión del oxígeno a los tejidos. Por otro lado, el metabolismo celular va a aumentar la concentración de dióxido y va a producir un aumento de la presión de dióxido que también va a difundir hacia los capilares tisulares venosos, también a través del mecanismo de difusión. Por último, el dióxido difunde 20 veces más fácil que el oxígeno, pasando rápidamente las células al líquido intersticial. Entonces, vamos a comenzar hablando de cómo se transporta el oxígeno por la sangre. En general, el oxígeno tiene dos formas de transporte, tanto físicamente disuelto como químicamente combinado con la hemoglobina. En circunstancias normales, la mayoría es transportado a través de la hemoglobina y un porcentaje muy bajo es solamente transportado en forma físicamente disuelta. Entonces vamos a hablar un poquito de este pequeño porcentaje del oxígeno disuelto que es transportado por la sangre. En general, para su transporte obedece a la ley de Henry, según la cual la cantidad disuelta es proporcional a la presión parcial, o sea que por cada milímetro de PO2 existen aproximadamente 0.003 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. Así, la sangre arterial con una PO2 normal de 100 contiene 0.3 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. La ley de Henry, formulada en 1803, lo que dice es que a una temperatura constante, la cantidad de gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Su fórmula está dada por la C, que es la concentración del gas, o sea, la solubilidad, que KH, que es la constante de Henry, que generalmente depende de la naturaleza del gas, la temperatura y el líquido, y el P, que es la presión parcial del gas. Esta forma de transporte vamos a ver que no es la más adecuada. Por ejemplo, durante un esfuerzo intenso, el gasto cardíaco puede llegar hasta 30 litros por minuto. Dado que la sangre arterial contiene 0,3 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, como oxígeno disuelto, la cantidad sería de 90 mililitros por minuto. Estos 90 mililitros por minuto no alcanzan las necesidades tisulares que pueden llegar hasta 3.000 mililitros por minuto. Y está claro que se necesita un método adicional de transporte de oxígeno. Ese método adicional dijimos que lo aporta la hemoglobina. Entonces vamos a hablar un poquito qué es la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula compleja con una estructura tetramérica que consta de 4 cadenas polipeptídicas, lo que se denominan globinas. A su vez, cada una de las globinas se encuentra unida a un grupo protoporfirino, o sea, un grupo hemo. Y a su vez, cada grupo hemo tiene un átomo de hierro en su centro, pudiendo unirse a una molécula de oxígeno. Estas son las 4 cadenas polipeptídicas. Entonces vamos a ver cómo se transporta el oxígeno a través de la hemoglobina en la sangre. El oxígeno
va a formar una reacción reversible con la hemoglobina para dar lo que se denomina oxihemoglobina. Y este proceso se produce en los capilares alveolares apenas ingresa el oxígeno al organismo de los pulmones donde la PO2 es muy elevada. Posteriormente, la hemoglobina oxigenada se disocia de los tejidos para liberar el oxígeno y de esta manera se convierte en lo que se denomina desoxihemoglobina. La forma más común de expresar el transporte es lo que llamamos porcentaje de saturación de oxígeno por la hemoglobina. ¿Y qué es la saturación de oxígeno por la hemoglobina? Es el contenido de oxígeno en la sangre unido a la hemoglobina dividido por la capacidad de transporte de oxígeno por la hemoglobina en la sangre multiplicada por 100. Esta es la fórmula. Entonces, el oxígeno unido a la hemoglobina por la cantidad total de hemoglobina por 100. La capacidad de unión del oxígeno a la hemoglobina depende de la PO2. Acá van a ver el gráfico cómo se determina que la unión va a depender de la PO2. Entonces, por ejemplo, una saturación de oxígeno en la sangre arterial con una PO2 de 100, acá va a tener una unión de un 97,5%. Ahora, una saturación de oxígeno en la sangre mixta, que por ejemplo es de 40, habíamos dicho lo normal, va a tener una saturación de oxígeno de 75%. Acá. Entonces, la relación entre la PO2 y el porcentaje de saturación de hemoglobina puede expresarse gráficamente como lo que llamamos curva de disociación de la hemoglobina. Por otro lado, y esto es muy importante, el porcentaje de saturación de hemoglobina solo expresa un porcentaje y no una cantidad o volumen de oxígeno. O sea, no es sinónimo de contenido de oxígeno. Por ejemplo, dos pacientes que tienen 97% de saturación de oxígeno de hemoglobina, puede ser que uno tenga anemia, o sea, tenga contenido más bajo de oxígeno en la sangre. Por eso es importante determinar que el porcentaje de saturación es la cantidad de hemoglobina saturada con oxígeno. En condiciones fisiológicas, un gramo de hemoglobina pura puede combinarse con 1,39 mililitros de oxígeno y como la sangre tiene unos 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros, la capacidad de oxígeno es de unos 20,8 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. Con descenso de la hemoglobina, la cantidad de oxígeno transportado es menor, por tal motivo el volumen minuto debe aumentar para satisfacer las demandas de los tejidos. Entonces ahora vamos a hablar de cuáles son las implicaciones fisiológicas de esta curva de disociación de la hemoglobina. Dijimos que previamente que la PO2 determina la cantidad de oxígeno que se va a unir a la hemoglobina de los glóbulos rojos. Se va a depender de esto la cantidad de saturación de hemoglobina. Habíamos dicho que la saturación de oxígeno en la sangre arterial con una PO2 de 100 es del 97,7 por 5, mientras que la saturación de oxígeno en la sangre venosa mixta con una PO2 de 40 es de 75. La curva de disociación típica generalmente es de esta manera, de característica sigmoidea, y eso se produce en condiciones normales, con 37 grados de temperatura, con un pH de 7,40 y con una PCO2 de 40. La relación entre la PO2 y la hemoglobina no es lineal, por eso dijimos una curva de tipo sigmoidea, empinada la PO2 más baja y casi plana cuando la PO2 es de 70 milímetros de mercurio o más. La razón por la que es una S es porque es un gráfico de un gráfico de 4 cadenas. Cada una de las 4 subunidades pueden combinarse con una molécula de oxígeno, de tal manera que durante las combinaciones sucesivas, cada combinación facilita la siguiente. La curva de disociación de hemoglobina es plana cuando la PO2 es de aproximadamente 70 milímetros de mercurio. Y esto constituye un importante factor de seguridad, porque un paciente con una PO2 alveolar o arterial de 70 milímetros de mercurio aún es capaz de cargar una cantidad importante de saturación, como es un 94%. Por otro lado, la P50 es la presión parcial de oxígeno en la cual la hemoglobina está saturada con el 50% de oxígeno.
es esta, y llega acá. Generalmente su valor es de 27 milímetros de mercurio, y su valor es útil porque la variación nos indica variaciones en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuanto mayor sea el valor de la PO2, menor será la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por otro lado, y hablando de la afinidad o la no afinidad, el desplazamiento de la curva a la derecha implica menor afinidad del oxígeno por la hemoglobina y mayor entrega a los tejidos. Cuando se desplaza a la izquierda ocurre lo opuesto. Conforme la sangre pasa de la arteria hacia los capilares sistémicos, va disminuyendo la PO2 y entonces de tal manera se va liberando cada vez más oxígeno. La descarga de oxígeno a los tejidos también es facilitada por otros factores fisiológicos, aparte de la PO2, que ahora vamos a ir viendo. La temperatura elevada, el pH bajo, el peso 2 alto y la concentración alta de 2,3 de pG desvían la curva de la hemoglobina a la derecha. En este caso va a haber mayor oferta de oxígeno a los tejidos. Y esto acá podemos ver el efecto del pH sobre la curva. O sea, una curva con un pH de 7,60, tendrá una curva más a la izquierda, con mayor afinidad de la hemoglobina y menor oferta de oxígeno a los tejidos, y una curva, cuanto más acidosis haya, un pH de 7,20, ocurrirá lo opuesto, o sea, tendrá menor afinidad y mayor será el aporte de oxígeno a los tejidos. La PCO2 lo mismo, una PCO2 más alta va a producir una mayor entrega de oxígeno a los tejidos, y de la misma manera la temperatura. Un paciente que está con hipertermia ofrecerá mayor oxígeno a los tejidos. Es importante que las altas temperaturas desvían la curva a la derecha, como recién dijimos, entregan mayor oxígeno a los tejidos. Las bajas temperaturas desvían la curva hacia la izquierda, y por otro lado, a muy baja temperatura, la hemoglobina tiene una afinidad tan alta que no libera absolutamente nada de oxígeno a los tejidos. Incluso, aunque el mayor factor que generaba la liberación del oxígeno, que era la PO2, sea muy baja. Por otro lado, el 2,3 de pG también tiene acción sobre la curva. Cuando aumenta el 2,3 de pG, lo que se produce es un desplazamiento hacia la derecha. ¿Qué es el 2,3 de pG? Es un metabolito de la glucólisis que se produce en los glóbulos rojos y que se une a la hemoglobina en los eritrocitos, lo que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Altas concentraciones de 2,3 de pG desvían la curva de hemoglobina hacia la derecha. Bajas concentraciones de 2,3 de pG desvían la curva a la izquierda. ¿Por qué tenemos en cuenta? Porque cuando se realiza una transfusión, la sangre almacenada en los bancos de sangre tiene menor concentración de 2,3 de pG y uno tiene que tenerlo en cuenta. Por último, hay una situación patológica de qué es cuando la intoxicación por monóxido. En este caso, la unión por monóxido de la hemoglobina se produce porque el monóxido tiene una afinidad mucho mayor que la hemoglobina por el oxígeno, por la hemoglobina que el oxígeno, aproximadamente 200 veces más afín que el oxígeno. En general, las dos acciones perjudiciales que produce el monóxido, a diferencia del oxígeno, es que al unirse a la hemoglobina, lo que hace es desplaza el oxígeno y el oxígeno puede ser transportado, y por otro lado produce carboxihemoglobina, la cual produce el desplazamiento hacia la izquierda de la curva de disociación. O sea, no solamente no es transportado, sino que también al producir un desplazamiento a la izquierda va a hacer que el poco oxígeno que haya tampoco sea entregado a los tejidos. Así, el oxígeno puede evitar la carga hacia la sangre a través de la unión en la hemoglobina, y también interfiere en la descarga de oxígeno a los tejidos debido a que produce un desplazamiento de la curva hacia la izquierda. El resultado que se produce es una hipoxia o disminución del nivel de oxígeno en la sangre del tejido y la famosa muerte por hipoxia histotóxica. Desde el punto de vista clínico, una persona que está respirando concentración de monóxido puede alcanzar lentamente concentraciones de carboxihemoglobina en la sangre que ponen en peligro la vida. Por otro lado, es muy importante, dado que el peligro está en que cuando una persona respira monóxido no está consciente de lo que está haciendo. El gas es incoloro, es inodoro e insípido, no desencadena ningún reflejo
respiratorio, ni tos, ni estornudo, ni aumento de la ventilación, ni sensación de falta de respirar. Entonces, ahora vamos, como para terminar esta clase, vamos a hablar del transporte de dióxido en el transporte de dióxido. El mismo es transportado en solución física, químicamente combinado con aminoácidos y como iones bicarbonato. Entonces, pensemos de dónde sale el dióxido. Una persona en reposo, el metabolismo tisular produce alrededor de 200-250 mililitros por minuto de dióxido y los mismos deben ser transportados por la sangre venosa hacia los pulmones para eliminación desde el organismo. Por lo tanto, un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, cada 100 mililitros de sangre que pasa por los pulmones deben descargar entre 4 a 5 mililitros de dióxido. Por otro lado, de donde surge el cociente respiratorio es que tiene un valor de 0.8, es que por cada 250 mililitros de oxígeno que se consumen, se genera 200 mililitros de dióxido que deben eliminarse. 200 sobre 250 se genera el cociente respiratorio. Entonces, al igual que el oxígeno, el dióxido también puede ser transportado en forma disuelta, pero a diferencia del oxígeno, el dióxido disuelto tiene una forma de transporte un tanto más importante que el oxígeno. Entonces, al igual que el oxígeno, obedece a la ley de Henry, pero el dióxido es 20 veces más soluble que el oxígeno, teniendo una solubilidad de 0.067. Como resultado, el dióxido disuelto desempeña un importante papel en el transporte, de forma que llega hasta un 5 a un 10%, dependiendo de algunas situaciones, y a diferencia de solamente un 2% que lo sea el oxígeno. Esto es más o menos el porcentaje. El oxígeno disuelto entre un 5 y un 10%. El dióxido también se va a transportar como compuestos carbamínicos en un 5 a 10% y como bicarbonato en un 80 a 90%. Entonces vamos a ver cómo se transporta en su principal mecanismo de transporte, que es a través unido al bicarbonato. Previamente habíamos visto que el bicarbonato se forma en la sangre por la siguiente secuencia: dióxido de carbono más agua. A través de la anhidasa carbónica se produce ácido carbónico que se va a disolver en protón y bicarbonato. La primera reacción, la misma, es muy lenta en el plasma, aunque es rápida en el interior del glóbulo rojo debido a la presencia de la enzima que dijimos recién, la anhidrasa carbónica. La segunda reacción, o sea el pasaje al bicarbonato y protón, la disociación iónica del ácido carbónico, o sea, es rápida sin la acción de esta enzima. Entonces vamos a ver qué pasa. El dióxido unido al bicarbonato aumenta en el hematíe. El bicarbonato difunde, pero el protón no puede hacerlo porque la membrana celular es relativamente impermeable a los cationes. Así, para mantener la neutralidad, lo que va a hacer va a ingresar iones cloro, y de esta manera se produce el shift de cloro o desviación de cloruro. Y esto es lo que pasa. Se va a producir el dióxido de carbono, que junto con la hemoglobina van a formar la carboxihemoglobina, y por otro lado, a través de la anhidrasa carbónica, se va a producir el ácido carbónico que se va a disociar en bicarbonato y protón. Entonces, los hidrogenones se unen a la hemoglobina reducida. La misma se produce de esta manera, la misma es menos ácida, es un mejor aceptor de protones. Así, la presencia de la hemoglobina reducida en la sangre periférica contribuye a la carga de dióxido, mientras que la oxigenación que se produce en el capilar ayuda a la descarga de ese dióxido. Entonces, ahora lo vamos a ver a través de un gráfico. Y acá vemos lo que pasa a nivel tisular y a nivel del pulmón. A nivel tisular se va a producir un aumento de la concentración de dióxido producido producto del metabolismo celular, que se va a unir con agua y a través de la anhidrasa carbónica se va a producir ácido carbónico. De esos dijimos que el bicarbonato va a difundir libremente y se va a intercambiar con cloro, mientras que el protón no lo puede hacer, y lo que va a hacer se va a unir a la hemoglobina, de tal manera que desplaza el oxígeno que va a entrar al tejido y se va a unir
a la hemoglobina para formar hemoglobina reducida. Esto va a pasar en el glóbulo rojo, va a estar acelerado porque el glóbulo rojo tiene una alta concentración de anhidrasa carbónica. Ahora, una vez que ese glóbulo rojo cargado de dióxido llega al alvéolo, lo que va a hacer, se va a producir el metabolismo opuesto. Se produce una gran carga de oxígeno, entonces el oxígeno lo que va a hacer es, se va a unir a la hemoglobina, va a desplazar al protón, la hemoglobina va a dejar de estar reducida, va a ser hemoglobina oxigenada, el protón se va a unir con el bicarbonato para formar ácido carbónico, que a través de la anhidrasa carbónica van a disociarse en dióxido de carbono de agua. Ese dióxido de carbono también va a ser eliminado a nivel del pulmón. Y de esta manera se completa el mayor transporte del bicarbonato, del dióxido de carbono a través del bicarbonato. Por último, dijimos que el dióxido puede ser transportado como compuestos carbamínicos, que los mismos se forman por la combinación de dióxido con los grupos aminos terminales de las proteínas sanguíneas. De esta manera hemos terminado el transporte de dióxido y oxígeno por la sangre.